Antes de iniciar con este webinar, me gustaría que por favor los que tuvieran la posibilidad ahí por el chat me mencionen si actualmente se encuentran en condición de estudiantes, ¿no? Egresados, ya titulados, por ahí algún colega que ya se encuentra trabajando al menos en este tema, ¿no? Y por ahí su especialidad, porque hay muchas carreras que están relacionadas con este tema que tenemos de webinar, ¿sí? Entonces ahí me lo podrían comentar por el chat, ¿no? ¿Qué especialidad somos? Y pues somos estudiantes o ya egresados, por favor, para más o menos ir haciendo un sondeo y ver qué tanto mencionamos de algunas cosas o qué tanto de otras, ¿no? Dependiendo de en qué condición nos encontremos, ¿sí? Si me apoyan, por favor, ahí con los comentarios por el chat. Si algunos somos estudiantes todavía, no lo sé. A ver. Acá William dice egresado. Ok, William, gracias. Sí, por ahí la especialidad somos civiles, quizá hidráulicos, sanitarios, mecánicos. También puede haber ingenieros químicos, quizá. Algún otro colega más por ahí. Eso que los voy conociendo por la especialidad. Ah, hidráulico. Perfecto, William, listo, muchas gracias. Bien, creo que los demás compañeros todavía estamos un poquito distraídos. Bien, entonces vamos a más o menos sondearlo como que la mayoría debemos ser más o menos civiles, hidráulicos o sanitarios, por ahí si es que los sabemos, ¿no? Entonces, vamos a ir ya de una vez al desarrollo del tema. Bien, específicamente este webinar está pues, o pertenece, digamos, a parte del curso de elaboración de planos, ¿no? Entonces, es obviamente una especialidad del temario que se va a ver, ¿no? Entonces, por ahí, después del webinar, quizás les compartan un poco los temas que se van a ver dentro del curso. Se van a contemplar ahí algunos detalles que, si bien es cierto, no se enfoca mucho en el diseño, el curso más que nada como una introducción justamente durante el proceso de elaboración de planos, es importante conocer algunos temas que de cierta forma están relacionados con el diseño, porque pues al fin y al cabo se tiene que haber diseñado lo que nosotros vamos a dibujar, ¿no es cierto? Plasmar en el plano. O es el proceso pues paralelo que realizamos como tal. Bien, entonces parte del diseño, parte de la interpretación de un plano y pues cómo nosotros vamos a orientarnos para realizar la elaboración del mismo, está relacionado en función a la normativa, ¿ok? Entonces, en realidad, casi todos los ingenieros que estamos relacionados a construcción estamos bastante ligados a la normativa que es, en este caso, en el ámbito nacional, aquí en Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí? Entonces, específicamente para especializaciones sanitarias, tenemos la norma IS 010. ¿Ok? Así como para estructuras tenemos todo un compendio de estructuras, ¿no? La de 0, 10, 20, 30 y así hasta que vamos pues dando paso por parte de estructuras de concreto armado, galería, metálicas, ¿no? Adobe, madera, N cosas. Entonces, igual aquí, en la parte de instalaciones sanitarias tenemos dos normativas en realidad. La norma IS 010 de instalaciones sanitarias y la norma IS 020 de tanques sépticos, ¿no? Pero eso pues no quita que también de cierta forma estemos relacionados con la parte de estructuras, arquitectura, ¿no? Porque estas normas de cierta manera también están relacionadas con las de arquitectura y estructuras. En la parte de lo que respecta a diseño, incluso la interpretación de planos, hay algunas veces tenemos que ir a buscar información a la norma técnica de arquitectura, por ejemplo, en viviendas, ¿no? Tenemos que buscar por ahí el aforo de personas para poder ayudarnos en el diseño, N cosas, ¿no? Yo digo la parte de estructuras porque las instalaciones también tienen que ver directamente con las estructuras, porque en algunos casos nosotros un mal planteamiento de una elaboración de instalaciones sanitarias, específicamente de redes de desagüe, puede afectar el comportamiento directamente de una estructura en albañilería o concreto armado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertas consideraciones que tenemos que tener, cuidados que tenemos que manejar en el proceso de elaboración de planos. Entonces, aquí la norma que vamos a tomar en cuenta es la norma IS 010. Entonces, el tema que nosotros tenemos, lo vemos, es el de sistemas de bombeo de agua en edificaciones. ¿Ok? Agua en general, porque podemos tener agua dura, ¿no? Podemos tener agua blanda, podemos tener agua caliente a 55 grados y su retorno, agua caliente a 80 grados y su retorno, tenemos agua para riego, tenemos agua contra incendios. Hay diferentes tipos de sistemas de bombeos por cada una de las tipologías de uso que manejemos, ¿no? Tenemos agua osmotizada, ¿ok? Entonces, hay diferentes redes que podemos manejar nosotros. Y cada una de ellas, si es que estamos hablando de redes a presión, pues requieren de un sistema de bombeo.
Bien, entonces, para diseñar ese sistema de bombeo, igual, regresamos a la norma técnica de instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces, esta normativa lo que nos va a dar es lineamientos bastante básicos, en realidad, de diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones, ¿no? O sea, lo engloba como instalación sanitaria, pero en algunos países se puede entender como instalación sanitaria únicamente redes y desagüe, ¿no? Entonces, podríamos entender que la parte hidráulica también está implícita dentro de esta normativa, ¿no? Entonces, nos da la metodología primero para poder determinar caudales, ya que todo sistema de bombeo se diseña según dos datos importantísimos: caudal de bombeo y altura dinámica total. ¿Ok? Todo sistema hidráulico que nosotros vamos a encontrar en la especialidad que nosotros manejemos, por ejemplo, si yo soy ingeniero, no sé, agrónomo o agrícola, y pues estoy diseñando una red de riego presurizado, digamos, un sistema de riego por goteo en cosas en diferentes parcelas, yo voy a diseñar un sistema de bombeo que probablemente pues otra especialidad, ¿no? Es más, ni siquiera que sale completa un civil, pero el diseño que se va a realizar en un sistema de bombeo depende del mismo dato: caudal de bombeo, altura dinámica total. Si yo realizo el dimensionamiento de un sistema de bombeo de pulpa y minería, ¿no? Caudal de bombeo, altura dinámica total. Si yo voy a diseñar un sistema de bombeo de agua contra incendios para una industria, caudal de bombeo, altura dinámica total, ¿no? Incluso en las partes correspondientes, no sé, diseño de sistemas de aire acondicionado, ¿no? Ahí podemos manejar nosotros, manejamos cargas térmicas, lo convertimos a requerimientos de ventilación. Esa ventilación es caudal, ¿ok? Y nosotros diseñamos en vez de una bomba, un ventilador que pues está relacionado con el caudal de bombeo, que vendría a ser este caudal de aire. Y la altura dinámica total es la altura necesaria para compensar las pérdidas de carga, los requerimientos de presión de salida, todo ello, que nuevamente puede estar relacionado con lo que siempre menciono, ¿no? Caudal de bombeo y altura dinámica total. ¿Por qué? Porque el aire también es un fluido, ¿no? Redes de agua, independientemente, ¿no?, de lo que mencionábamos: blanda, dura, agua caliente, caudal de bombeo, altura dinámica total. El proceso de diseño es el mismo. Obviamente las características del fluido hacen que yo escoja determinado tipo de sistema de tuberías, ¿no?, material, diferente sistema o las propias bombas, su elección. Eso sí puede variar, pero el criterio de diseño hidráulico radica en esos dos puntos importantes, ¿ok? Demás cosas complementarias sí, sí las habrá, pues, ¿no? Pero exactamente esos datos sí se replican en todos los tipos de sistemas de bombeo, ¿ok? No necesariamente agua. ¿Listo? Entonces, ahí lo manejamos para todo tipo de fluidos. Entonces, específicamente dentro de edificaciones, ya un poco más acortando un poco ese campo, dentro de edificaciones nosotros tenemos redes de agua fría, comúnmente en viviendas, por más pequeñas que sean: agua fría, agua caliente. ¿Ok? Entonces, estas nosotros las tenemos que dimensionar. ¿Cómo se dimensiona una red de agua fría o agua caliente dentro de una edificación? No es como comúnmente se puede manejar en un sistema típico, por así decirlo, de forma hidráulica. Dentro de edificaciones nosotros hablamos de un concepto bastante importante, que es el caudal máximo probable. ¿A qué se refiere este caudal máximo probable? Si nosotros vemos por ahí un trazo acá dentro de la imagen que estamos mostrando, estamos abasteciendo diferentes puntos, ¿no? Lavatorios, inodoros, más lavatorios, más inodoros, urinarios. Entonces, estos son puntos que se les conoce como aparatos o equipos sanitarios. Son aparatos o equipos que demandan el uso de agua, ya sea fría y o caliente. ¿Ok? Entonces, como demandan el uso de agua, pues yo tengo que, mediante un sistema de tuberías, abastecer esos puntos de salida. La idea del dimensionamiento, entonces, es que yo dimensione, para la redundancia, ¿no?, cuantifique, calcule los diámetros requeridos para cada una de estas tuberías, ¿ok? Los diámetros requeridos, y de tal forma que estos diámetros que yo le asigne al sistema de tuberías me permitan manejar velocidades y presiones óptimas, ¿ok? Velocidades y presiones óptimas. ¿Por qué? Porque este sistema puede funcionar de N formas. O sea, yo le puedo colocar a todos los tubos media pulgada, o a todos los tubos tres cuartos, o a todos los tubos una pulgada, y eso va a hacer que se comporte de diferente manera. Va a afectar velocidades y va a afectar presiones. En todo tipo de sistema presurizado de agua, ¿ok?, en toda red de distribución de agua que funciona a presión, nosotros encontramos un término que se le conoce como pérdida de carga o pérdida de presión. Este concepto se define básicamente si yo estoy transportando agua en determinado sentido, no estoy transportando agua por un tubo, estoy lleno de agua ese tubo y lo transporto en determinado sentido, izquierda, derecha, por ejemplo, y yo parto con una presión P sub 1, la presión P sub 2 que tendré será menor que la presión P sub 1. ¿Ok? ¿Por qué? Por la aparición de la pérdida de carga. Y esta pérdida de carga aparece en el sentido del flujo. Entonces, si yo muevo agua del 1 hacia el 2,
y el tubo es completamente horizontal, ¿no? La pérdida de carga es apreciable y por tanto la presión 2 será menor que la presión uno siempre. ¿Ok? Eso depende de un delta L, ¿no? De un diferencial de longitud, o básicamente longitud. Entonces, si yo tengo más longitud, ¿no? A mayor longitud que habrá, mayor pérdida de carga. Es por eso que también nosotros, al momento de justamente elaborar los planos, tenemos que realizar un trazo, ¿no? Y este trazo de las tuberías e instalaciones hidráulicas, en este caso, pues de redes de agua, tiene que, de cierta forma, ¿no? Optimizarse de tal manera que la longitud sea la más pequeña posible, la más corta posible, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya mucha pérdida de carga o mucha pérdida de presión. ¿Por qué, profe? Porque cuando yo inicio con una presión que va a depender de mi sistema de bombeo, al haber más pérdida de carga, la presión final va a ser cada vez más baja. Y la normativa, en este caso la norma IS 010, nos indica que esta presión mínima que tiene que llegar a cualquiera de los aparatos que encontramos, ya sea lavatorio, inodoro, ducha, urinario, lo que sea, según normativa la presión mínima es 2 metros de columna de agua. Entonces, ¿yo por qué controlo esta pérdida de carga? Porque si excedo en la pérdida de carga, puede que la presión mínima sea menor que 2 metros de columna de agua. ¿Y qué pasa cuando es menor de 2 metros de columna de agua? No cumplo con la normativa. Es observable. No funciona adecuadamente el sistema o simplemente no funciona. ¿Ok? Entonces, es una parte importante en el diseño de todo sistema de bombeo. Verificar velocidades y presiones mínimas. Y como ya estoy hablando de velocidades, es pues calcular caudales y verificarlos con los diámetros de las tuberías que yo asigne. De esa forma yo calculo velocidades. ¿Mediante qué ecuación? Caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Con eso yo verifico velocidades. Por lo tanto, habrá que buscar una velocidad mínima y una velocidad máxima. ¿Esto qué me lo da? La norma. ¿No? Entonces, la velocidad que yo obtenga de mi diseño tiene que estar en ese rango, dentro de ese rango. ¿Listo? Y las pérdidas de carga, ¿cómo se calculan? Igual, con el diámetro, con el caudal y con longitud de tubería. Hay diferentes metodologías, sí las hay un montón de metodologías. ¿Ok? Y en este caso, nuestra normativa, lamentablemente, nos da cierta información, pero en algunos casos carece de información también. ¿Listo? Entonces, vamos a mencionar ahora algunos conceptos que nosotros tenemos que recordar para poder justamente tener no sé, conocimientos necesarios para poder hacer el dimensionamiento del sistema bombero. ¿Listo? Entonces, primero, la presión varía con la profundidad. Esto es importante para yo entender cómo voy a dimensionar un sistema de bombeo o cómo voy a diseñar cualquier tipo de sistema que se esté abasteciendo, por ejemplo, con un tanque elevado, como vemos acá. ¿Ok? Nosotros conocemos desde la física básica o mecánica, como se llamaba en la universidad probablemente, que la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura, ¿no? La presión que ejerce un fluido en determinado recipiente, en la base, en función de esta altura, ¿no? Entonces, a mayor altura, mayor presión. Pero esta altura yo lo puedo traducir también como profundidad. Con respecto al nivel de agua, mientras más profundo vaya, mayor presión tendré. ¿Eso para qué me sirve? Cuando nosotros hacemos el diseño de una edificación, supongamos de 5 niveles, ¿ok? Independientemente del área, solo 5 niveles, y esta edificación se abastece con un tanque elevado, ¿qué es lo que tengo que hacer para dimensionar? Tendré que dimensionar todos los tramos dentro de la tubería para verificar las presiones mínimas de funcionamiento, no necesariamente. Si yo tengo mi tanque elevado y abastezco una edificación de, bueno, 5 niveles, ¿no? No hace falta que yo verifique las presiones en cada uno de los niveles, simplemente yo voy a darme cuenta que con esta fórmula, a mayor sea la altura con respecto al nivel de agua, en este caso la profundidad, mayor será la presión. Y yo lo que tengo que verificar son presiones mínimas. Entonces, si es que voy hasta el primer nivel, la altura es cada vez más grande. ¿Dónde está la altura más pequeña? En este último nivel. Entonces, ¿dónde enfocaré mi diseño o mi verificación de las presiones mínimas? Obviamente en el último nivel. ¿Por qué? Porque la altura es la más pequeña. Entonces, las presiones más bajas se encontrarán en ese punto. ¿No? Entonces, de esa forma yo con este concepto puedo entender cómo se comporta el sistema y en dónde puedo enfocar más recursos para poder verificar el diseño y que todo esté correcto. Porque si yo aseguro que la presión mínima se cumple en el último nivel y todos los niveles son típicos, con los mismos aparatos, mismos requerimientos, misma distribución, pues todos los demás niveles inferiores tendrán mucha mejor presión y eso le conviene al sistema. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve conocer que la presión varía con la profundidad. No solo ello, también cuando yo voy a dimensionar un sistema de bombeo, esta altura en el caso que yo dimensione un sistema de bombeo, voy a tener que elevar el agua, esta altura, por ejemplo. Entonces, mientras más grande sea esa altura, la potencia de la bomba tendrá que ser más grande. ¿Por qué? Por la altura dinámica total. Y iremos mencionando ese concepto. Bien, ahora, principio de vasos comunicantes. Toda edificación, al momento de nosotros hacer la instalación, incluso durante la elaboración de planos, nosotros colocamos un medidor y dijimos, pues viene del empalme de la red pública. Entonces, las edificaciones, para dotarse al servicio de agua,
se empalman a la red de distribución, ¿no? A nivel urbano hay una red de distribución que va por debajo de las pistas, ¿no? Está enterrada y a la cual nosotros nos empalmamos para poder dotarnos del servicio de agua. Entonces, hay algo importante ahí, ¿no? Cuando nosotros nos empalmamos a la red, ¿ok? Cuando nos empalmamos a la red, estamos condicionados a dos cosas importantes: su presión mínima de la red y la continuidad de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Profe, a mí algunas veces se me va el agua. ¿Por qué? Porque no sé, pues están haciendo construcciones en una calle aledaña y reventaron la tubería matriz y nos cortaron el servicio a todos. ¿Eso qué se le llama continuidad de servicio? ¿No? O profesor, sabe que en mi zona yo tengo abastecimiento de agua 3 horas al día nada más. Existe ese tipo de abastecimiento, sí hay, se le conoce como abastecimiento intermitente, ¿no? Nos abastecen de forma diaria, pero contadas horas durante el día, o probablemente de forma interdiaria, o cada 2 días, ¿no? O nos abastecen con camiones cisterna. Entonces, son diferentes condiciones que podemos encontrar. Si nosotros tenemos una red de distribución, entonces habrá agua o diario, o interdiario, o intermitentemente, como mencionábamos. Eso se llama continuidad de servicio. Y esa misma red, durante las 24 horas del día, las presiones que nos da de agua son variables, ¿ok? ¿Por qué? Porque durante, supongamos, en el lapso de 6 a 8 de la mañana, que es donde, pues, si somos estudiantes egresados, no estamos laborando en cosas, por lo general, pues, es cuando todos nos despertamos, preparamos nuestros alimentos, nos hacemos y vamos a trabajar, estudiar o en la actividad que tengamos que realizar. Probablemente en ese rango de horarios es donde todos nosotros nos movilizamos y hacemos esas actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno en su vivienda, ¿no? Departamento, en cualquier lugar donde se encuentre en ese momento, pues hará uso de los servicios higiénicos, ¿no? Del lavadero de la cocina, en cosas. Entonces consume agua, ¿ok? Y como consume agua, la red que nos abastece a todos, pues va a estar distribuyendo agua a todos los puntos, ¿no? Entonces el agua va a estar constantemente, de forma dinámica, transportándose por todos los puntos de abastecimiento que tienen que hacer. Entonces, por ese movimiento que dijimos, cuando hay movimiento, hay pérdida de carga. Entonces, si hay más movimiento o recorre más longitud de esos caudales que van a ir distribuyéndose a todos los puntos, se pierde más presión. Por lo tanto, las presiones en la red serán mínimas. Es decir, la presión que nos da la red a nuestra vivienda, a nuestra edificación, no es constante, es variable. ¿Ok? Ahora, supongamos que estamos 1 de la mañana, ¿no? 2 de la mañana, 3 de la mañana. No es que nosotros a esas horas estemos pues lavando el carro, ¿no? Preparando nuestros alimentos o duchándonos por últimas, ¿no? O cepillándonos los dientes, en cosas. Entonces no es muy común, por lo tanto no hay tanto consumo. Y como no hay mucho consumo, no hay mucha pérdida de carga. Habrán presiones más elevadas. ¿Eso para qué me sirve? Como hay presiones máximas, mínimas, hay una oscilación de esas presiones, ¿no? Pero aún así, dependiendo de dónde se encuentre nuestro reservorio que almacena el agua y distribuye el agua hacia esa red, nosotros podemos encontrar un criterio básico. Por el principio de vasos comunicantes, nosotros sabemos que si el tanque de distribución tiene cierto nivel, suponiendo que pues este tanque se regenere constantemente de agua, el nivel máximo al que llevaría el agua que esté distribuyendo a cualquier punto, pues será a lo mucho la misma altura de ese nivel de agua. Eso quiere decir que si yo encuentro una edificación que tiene 10 niveles y está por encima de ese reservorio que le alimenta a esa edificación, es imposible que el agua, por simple, principio de vasos comunicantes, pueda llegar hasta la parte superior, alimentar los últimos 4 niveles, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? De esos criterios depende que yo utilice o no un sistema de bombeo, ¿no? No todos en nuestras viviendas vamos a tener un sistema con tanque hidroneumático, un sistema de presión constante, o por último, un sistema con cisterna, bomba y tanque elevado. No es que sea obligatorio. ¿Por qué? Justamente por este criterio. Si nosotros tenemos una edificación de 3 niveles y nos encontramos en una parte, digamos, baja con respecto al reservorio que nos alimenta, pues por simple gravedad, ¿no? Por el principio de vasos comunicantes, va a pasar que esta unidad que nos va a abastecer, ¿no? Va a tratar de uniformizar su nivel de agua con todos los puntos a los cuales abastece. Entonces, va a estar por encima de mi edificación ese nivel de agua del reservorio que me alimenta. Entonces yo no requiero compensar ninguna presión porque pues por simple vaso comunicante se alimentan todas las edificaciones. Siempre verificando la presión mínima, pero pues comúnmente pasa así. Por eso es que aparecen los sistemas directos o los sistemas indirectos solo con tanque elevado. De tal forma que en el momento de las noches que mencionaba, ¿no? 1, 2, 3 de la mañana, cuando no hay mucho consumo, el tanque elevado se llena. ¿Por qué? Porque el nivel de la presión va a subir un poco más, ya que no hay mucha pérdida de carga, entonces se llena mi tanque elevado. Y durante el día, que probablemente la presión baje, ya no me importa, porque mi tanque ya está lleno, entonces el tanque es el que abastece mi edificación. Bien, entonces de eso nosotros aquí lo tenemos plasmado, la variación de la presión con la altura.
¿no? Entonces mi tanque elevado se llena durante la noche y durante el día abastece a los puntos de salida. ¿Esa será la presión que maneje solamente en función a la altura? No. ¿Por qué? Porque también hay pérdida de carga. Dijimos que por el simple hecho de mover el agua en determinada dirección, en esa misma dirección aparece la pérdida de carga. Entonces las presiones de salida estarán condicionadas por esas pérdidas de carga. ¿Y de qué depende la pérdida de carga? Primero, en primera instancia, por la fricción, el rozamiento que se genera entre el flujo de agua y el material de la pared interna de la tubería. Esta tubería puede ser de N materiales, ¿no? Solamente por agruparlos tenemos termoplásticos y tuberías metálicas, ¿no? Entonces, dentro de termoplásticos, que son los más comunes que encontramos en viviendas o edificaciones típicas pequeñas, podemos encontrar el PVC, el CPVC, polipropileno, polietileno, ¿no es cierto? Tuberías multicapa, N tipo de cosas que, o materiales, pues que depende de dónde nos encontremos incluso, o de qué tipo de fluido estemos transportando a diferentes temperaturas, probablemente nosotros tengamos que escoger y proponer. Bien, entonces de eso depende, de ese rozamiento. No solo ello, ¿no? Vemos aquí pues que en algunos casos tendremos que cambiar de dirección, porque los aparatos no están completamente alineados, no están todos juntos ni nada por el estilo. Están en diferentes ambientes, entonces tenemos que hacer ciertos cambios de dirección, sacar derivaciones, ¿no es cierto? Entonces tendremos que utilizar accesorios que nos permitan realizar esos cambios de dirección. Y como estoy cambiando de dirección, pues estoy alterando el movimiento del flujo de agua, ¿no? Por lo tanto, como estoy alterando ese flujo, genero también pérdida de carga. Y adicionalmente a eso, se supone que mientras voy alimentando cada uno de los aparatos, voy perdiendo caudal. Y si pierdo caudal, no es muy conveniente que yo maneje el mismo diámetro para toda la red. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy acortando los diámetros porque estoy transportando menos caudal. ¿Listo? Entonces, como transporto menos caudal, cambio de diámetro. Al cambio de un diámetro más grande a un diámetro más pequeño son contracciones. Utilizo reducciones. Esas reducciones también alteran el movimiento del flujo, por lo tanto, estoy generando pérdida de carga. ¿Ok? Hasta ahí todo claro con respecto a ese tema. Pero ¿qué pasa con un sistema de bombeo? El sistema de bombeo, pues, nace a raíz de la deficiencia del sistema de gravedad. ¿Por qué? Porque para yo abastecer por gravedad una edificación, demando que primero tenga un volumen de agua almacenado y luego abastezca hacia abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el volumen yo lo tengo almacenado en la parte inferior y quiero alimentar a un recipiente que se encuentra 10 metros por encima de ese recipiente inferior, ¿no? Tanque uno, tanque 2. Entonces yo quiero llevar agua del tanque uno al tanque 2. Por gravedad no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el movimiento que tengo que hacer está en contra de la gravedad, ¿no? Y el nivel de agua en el punto 2 está por encima del nivel de agua en el punto uno. Entonces ni por vasos comunicantes va a poder subir. Es ahí donde yo necesito pues la ayuda de un medio mecánico que me dé la energía necesaria para que yo pueda desplazar el agua del punto uno al punto 2. Ahora, ¿cuánto de eso necesito? ¿Qué presión necesito? Solamente densidad, gravedad, altura en función de esa altura que tengo que vencer, no necesariamente. ¿Por qué? Porque como estoy moviendo el agua, aparece la famosa pérdida de carga, ¿no? Entonces yo tengo que compensar esa pérdida de carga para, adicionalmente a la altura de nivel que tengo que elevar, poder yo recién transportar el agua de punto uno al punto 2. ¿Ok? Entonces tengo que contemplar no solo diferencia de nivel, sino también pérdidas de carga. Y es más, también puede que requiera una presión mínima de salida en el punto, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen de lo que estaba mencionando, ¿no? Bien palmea la red, tengo un medidor y abastezco una cisterna. Profe, ¿por qué no abastezco directamente el tanque elevado y dejo la cisterna de lado? Justamente porque, contemplando la presión mínima, esta presión llegará por acá más o menos, ¿no? Entonces ya, y aún suponiendo que la presión en la noche aumente, llegará más o menos por acá. ¿Qué pasa? Nunca el agua va a llegar lo suficientemente alto como para llenar por sí solo el tanque elevado. Es ahí donde yo necesito llenarlo en la cisterna. ¿Por qué sé que se va a llenar mi cisterna? Porque hay muy poca diferencia de altura entre la cisterna y el punto de ponerme en la red. En algunos casos incluso la cisterna está por debajo de la red. ¿Ok? Entonces no hay problema que se llene la cisterna. Y una vez que lleno la cisterna, ¿cómo voy a elevarlo al tanque? Pues sí o sí necesito de un medio mecánico. La bomba me tiene que dar esa energía necesaria. ¿Ok? Y la idea pues es determinar esa potencia requerida. Y como mencionábamos, la potencia de la bomba, potencia, depende de dos datos importantes, caudal de bombeo y altura dinámica total. ¿Ok? Con estos dos datos voy a determinar la potencia teórica, digamos, ¿no? Potencia teórica de ese sistema de bombeo. Bien, entonces, ahora, aquí también tengo que darme cuenta que cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Va a depender. Tenemos diferentes sistemas de bombeo. Podemos mencionarlo como un sistema de bombeo directo de cisterna a tanque, pero también hay otro tipo de sistema, el cual de una cisterna nada más abastece ya los puntos de salida y no demando de un tanque elevado, ¿no? ¿Cuándo voy a requerir y cuándo no voy a requerir un tanque elevado? En realidad depende un poco del criterio, ¿no? Y también temas económicos. ¿Qué pasa si esta edificación es bastante grande en área?
¿no? Y demanda harto volumen de agua, como puede ser un hospital. Yo puedo tener un hospital de 3 niveles, pero demandar muchísima más agua que una edificación multifamiliar de 20 niveles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, ahí justamente entra el tema del criterio técnico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 3 niveles, ¿ok? Pero es un hospital y el hospital demanda 200 metros cúbicos de agua por día? Hay, para al menos diseñar este tema volumen de tanque elevado y el volumen de cisterna, hay ratios que nos permiten calcular ese volumen en función a lo que nosotros conocemos como dotación o la demanda diaria de agua. Dijimos que para el hospital podrían ser 200 metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, un hospital ya de tercer nivel de atención, o sea, ya un tanto considerable, pues el tamaño. Entonces, si yo determino que necesito 200 metros cúbicos de agua por día, es una cantidad bastante grande en realidad. ¿Ok? Entonces, yo puedo determinar que el volumen del tanque, según lo que me dice la normativa, el volumen del tanque elevado es un tercio de la dotación y el volumen de la cisterna 3/4 de la dotación. Entonces, el volumen del tanque elevado, si es un tercio, yo divido 200 entre 3, que será más o menos 60 y, bueno, vamos a darle 70 metros cúbicos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con 70 metros cúbicos? Si yo construyo un tanque que almacene este volumen, aparte de ser bastante grande, yo ya no voy a poder colocar un tanque de polietileno prefabricado, ¿no? Tengo que colocar un tanque de concreto armado. Y más este peso que tiene, y como se encuentra en la parte más superior, significa que en el tema sísmico no me va a ayudar para nada. Los elementos estructurales tendrán que ser más robustos, habrá muchas cosas que considerar en el tema estructural. Y eso obviamente significa más costo. Entonces, si es que yo no puedo contemplar eso, ya sea por la carga, por el costo, por todo ello, tengo que prescindir de un tanque elevado. Profe, entonces, ¿cómo abastezco los diferentes puntos de salida? Ahí es donde tenemos ya el requerimiento de utilizar un sistema de presurización, que los tenemos de dos tipos, ¿no? Tanque hidroneumático o el sistema de presión constante y velocidad variable. ¿Ok? Cada uno de ellos también tiene sus propios criterios de selección, pero al fin y al cabo, en cada uno de estos, incluyendo el cisterna más tanque elevado, más bomba, todos ellos los determinamos caudal de bombeo y altura dinámica total, para la selección de la bomba. ¿Ok? En cualquiera de esos sistemas sí. El comportamiento puede ser un tanto similar, claro. El diseño puede que en algunos casos requiera más cosas, menos cosas, sí. Por ejemplo, en el tanque hidroneumático, yo aparte de calcular el propio sistema de bombeo, las bombas, la cantidad de bombas y su potencia, aquí tengo que determinar el volumen de ese tanque hidroneumático y probablemente incluso la cantidad de cuántos tanques hidroneumáticos necesite. ¿Ok? Entonces, al fin y al cabo, independientemente de todo eso, mejor dicho, acá esto es lo que nos importa calcular, el caudal de bombeo y la altura dinámica total. ¿Y cómo calculo el caudal de bombeo? Me voy a la ficha técnica de cada aparato, ¿no? Digamos de la ducha, del inodoro, del lavatorio, de mi lavadora o mi secadora en cosas, y veré cuánto demanda de agua y eso lo voy acumulando directamente. No, no es así, ¿no? Específicamente en edificaciones, nosotros manejamos una metodología de consumo probable. ¿Por qué? Basta que analicemos nosotros qué es lo que encontramos en nuestra vivienda, ¿no? Bueno, acá tenemos el sistema mixto, que se encarga de hacer el abastecimiento de un sistema directo y con un sistema indirecto. ¿Por qué razón? Porque como hablábamos de la dotación y que en función de este valor es proporcional los volúmenes, mientras más grande sea la dotación, más grande es el volumen de tanque elevado y el volumen de cisterna. Si es que yo utilizo un sistema directo, no necesito ni tanque elevado ni cisterna, por lo tanto no necesito volumen para esos niveles. Si la dotación depende por cada nivel y le quito 2 niveles, entonces de solo 2 niveles esta dotación se divide la mitad. Por lo tanto, el volumen de tanque elevado también se divide la mitad y el volumen de cisterna también se divide la mitad. Entonces, obviamente, disminuye los volúmenes. Por eso es que es un tanto más eficiente, en algunos casos, plantear un sistema mixto. Pero eso depende de que pueda yo plantear un sistema directo, ¿no? Y con las consecuencias que esto tenga también. ¿Ok? No vamos a entrar mucho al tema porque más nos vamos a enfocar en bombeo, ¿no? Ahora, antes de ver esta parte de las dimensiones que tenemos que tomar en cuenta, lo que mencionaba es el consumo máximo probable, ¿no? O el caudal máximo probable. Entonces, este caudal que nosotros tenemos que tomar en cuenta no se busca o no se obtiene acumulando directamente los consumos. Lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar una probabilidad de consumo. Y por eso decía, ¿no? Basta con analizar la situación de nuestras viviendas, ¿no? Si nosotros estamos, supongamos, en la situación más pequeña, un departamento de un solo dormitorio, y probablemente vivamos con nuestra pareja, ¿no? Entonces somos dos personas en un dormitorio, ¿no? En un departamento de un dormitorio que tiene su sala y solo tiene un baño, que es una distribución bastante típica y de hecho demasiado comercial, ¿no? En el ámbito multifamiliar. Entonces, vamos a tener un solo baño y vamos a ser dos personas,
¿no? O los roomies, compañeros, como quieran verlo, pero hay dos personas dentro de un departamento, de un solo dormitorio con un solo baño, ¿ok? Y tendremos cocina y lavandería, ¿no? Entonces la cocina tiene por lo menos un punto de salida, el lavadero de cocina. La lavandería tiene su lavadero de ropa y tiene su lavadora, ¿no? La conexión para la lavadora. Y pues ahí por lo general encontramos también conexión para el calentador. Adicionalmente, en el baño, que tiene que ser un baño completo, hay ducha, inodoro y lavatorio. Entonces, si sumamos, tenemos en el baño, inodoro, ducha, lavatorio. En la cocina, lavadero y cocina. La lavandería, lavadero de ropa, ¿no? Y la lavadora. Por lo menos eso, ¿no? Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis aparatos o equipos sanitarios. ¿Ok? Y esto que es un departamento de un solo dormitorio con un solo baño, ¿ok? Y solamente tenemos dos personas, ¿no? Solamente hay dos personas, nada más. Bien, bueno, ya hay, listo. Entonces, si solamente somos dos personas y hay seis aparatos a disposición, pues es un poquito difícil que nosotros utilicemos los seis aparatos a la vez durante un tiempo considerable de uso en simultáneo, ¿no? Es más, si acá estamos en el baño, ¿no? Entrará una persona al baño, cierra la puerta y tiene a su disposición tres aparatos a utilizar. Ok, probablemente yo voy y me voy a bañar, entonces solo utilizo la ducha. Dejo el inodoro, dejo el lavatorio. Entonces, cuando estoy consumiendo agua, solamente consumo agua para abastecer la ducha, nada más. ¿No? Profes, no, que estoy también lavando la ropa. Ok, la lavadora, ¿ya? Pero solamente son dos aparatos. O supongan, ¿no? Que entramos al servicio higiénico, usamos el inodoro, hicimos la descarga del tanque del inodoro e inmediatamente me voy a lavar las manos. Entonces estoy utilizando dos aparatos a la vez. Profe, ¿sigo lavando ropa? Ok, sigo con mi lavadora, ¿no? Entonces hay tres aparatos en simultáneo, ¿ok? Pero, pues en algún momento en lo que voy lavándome la mano, el inodoro ya llenó su tanque, entonces ya no está utilizando agua. Nuevamente entro a dos aparatos. O por últimas, pues no sé, mi pareja estará lavando el servicio, entonces tendré tres de los seis, que es casi el 50%, ¿no? Es un poquito complicado que estemos utilizando todos los aparatos a la vez y por un tiempo considerable, ¿cierto? De uso. Es muy poco probable. Ahora, imaginemos que en nuestro piso tenemos cuatro vecinos, ¿no? Y algunos de ellos son, pues tres dormitorios, dos dormitorios, por lo tanto hay más cantidad de baños. Bien. Así como en nuestro caso hay poca probabilidad que se utilicen todos los aparatos a la vez, imagínense pues nuestro compañero que es el vecino del costado, que pues no sé, sale a trabajar a las 3 4 de la mañana. Entonces, en el momento en que nosotros estemos haciendo uso de los aparatos, esa persona ni siquiera se encuentra en su vivienda, por lo tanto no hace uso de ningún aparato. ¿Ok? Y así en los demás departamentos de mi piso. Y si es un departamento, o si es una edificación de 15 niveles, imagínense qué tanto yo me ahorro al diseñar un sistema contemplando consumos más pequeños que yo simplemente agarrar y acumular los caudales de todos los aparatos y con eso hallar mi caudal de bombeo. Eso sería bastante grande en realidad, ¿no? Supongamos que cada uno consume 0,5 litros por segundo, por 6 son 3 litros por segundo. Eso es abismal, ¿no? Hospitales, por ejemplo, diseñamos entre 12 a más litros, ¿no? Dependiendo, o incluso 6 7 litros a más, ¿no? Hospitales, y saben pues la envergadura de esos hospitales, ¿no? Imagínense 3 litros, ¿a cuánto es? ¿No? Y solamente es un departamento. Entonces no tiene sentido, ¿ok? Hacer el dimensionamiento de una red que abastece aparatos y equipos sanitarios en una edificación no se hace acumulando los caudales que consumen cada aparato, porque si yo busco la ficha técnica me podrá decir, se consumen 5 galones por descarga, se consumen un litro por segundo, te puede decir bastantes cosas en realidad, pero estamos viendo, estamos analizando que los consumos no son en simultáneo, y aun si lo fueran, dentro de un departamento, pues en nosotros no va a pasar así, y globalmente, pues va a ser mucho más pequeño el consumo. Entonces, lo que nosotros hablamos es de caudales probables de consumo. Para ello, entonces, hay que contemplar una metodología que tenga en cuenta ese criterio. ¿Ok? Entonces, retornando un poquito con los conceptos de diseño, nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de verificar velocidades, calcular pérdidas de carga, y cosas, el diámetro interior real de la tubería. Eso es importante. Podrán pensar que es despreciable, sí, pero cuando dimensionamos redes, que ya sean ciertamente ya un tanto grandes, es bastante apreciable ese criterio, ¿no? ¿De cuánto más o menos cambian los diámetros? Serán pues 2 3 milímetros de diferencia, ¿no? O sea, si yo contemplo una tubería PVC, unión roscada, de 1 pulgada, y también un tubo de PVC, unión simple presión de 1 pulgada, la diferencia serán 2 milímetros por los espesores que maneja. Si lo diferencio con tuberías de cobre, con tuberías de polipropileno, no pexalpex, N cosas, hay diferentes diámetros que se pueden manejar, ¿ok? Pero
lo importante es tomar en cuenta el diámetro interior real. ¿Listo? Ahí tenemos la fórmula. Es el diámetro exterior menos dos veces el espesor. Bastante sencillo de entender. Con eso llamamos el área y con eso verificamos las velocidades con la ecuación de continuidad. Ahora, profe, habla de verificar velocidades. ¿Con qué verificamos? Con la normativa. La norma IS 010 nos da esta tablita para nosotros, dependiendo del tramo que estemos utilizando o estemos contemplando en nuestra red, saber cuál será la velocidad máxima. Esta velocidad es el tope, es el límite máximo que nosotros podríamos llegar. No deberíamos entender que esta tabla nos dice, ojo, estas velocidades son las que tienes que llegar o aproximarte y nada por el estilo. La idea es que estemos alejados de estas velocidades. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad hay mayor pérdida de carga. Y ya dijimos que a mayor pérdida de carga hay mayor altura dinámica total. Y si hay mayor altura dinámica total, la potencia de la bomba tiene que ser más alta y eso es más costoso. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidar las pérdidas de carga y parte de eso es verificar que las velocidades no sean tan cercanas a la velocidad máxima, o mucho menos que la superen. No tendrían que superarla. Profe, entonces le pongo la velocidad más baja posible. Tampoco, porque hay una velocidad mínima de 0,6 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, la idea tampoco es que me acerque mucho a esta velocidad, porque puedo favorecer aquellos procesos de sedimentación, acumulación, incrustaciones, de cosas dentro de estas tuberías. Entonces, la idea es no acercarme mucho. Siempre cuando tenemos un rango, por lo general tomamos promedios, ¿no? Entonces, podemos tomar velocidades entre 1 a 1,5 metros por segundo. Si los diámetros ya son cada vez más grandes, ya podríamos aumentar a 1,8, 2 metros por segundo, o hasta 2,5 si es que tenemos diámetros pues de 2 4 pulgadas, ¿no? En esos rangos ya más o menos podríamos, de cierta forma, y siempre contemplando pues esos cuidados con pérdidas de carga, tomar esas velocidades, ¿ok? Y dentro de lo que respecta al sistema de bombeo, vemos aquí que tenemos que verificar presiones estáticas y presiones dinámicas. Presión estática máxima, 50 metros de columna de agua, y presión dinámica mínima, 2 metros de columna de agua. ¿A esto qué se refiere de presión dinámica? Al punto de salida. Profe, estoy alimentando un inodoro con fluxómetro. En esos casos tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también me dice aquellos equipados con válvulas o equipos especiales sigue la recomendación de los fabricantes. Todo aparato típico común que encontremos en edificación, siempre y cuando no sea fluxómetro, yo puedo considerar 2 metros de columna de agua. Por ejemplo, inodoros con tanque, duchas, lavatorios, lavadero de ropa, todos esos aparatos sencillos típicos, grifos de riego, 2 metros de columna de agua. Pero si ya me encuentro con marmitas, ¿no? Equipos desinfectores, si me encuentro con equipo lavachata, si me encuentro con las duchas españolas, ¿no? Los mismos inodoros con fluxómetro, inodoros con fluxómetro, tipo de cosas, ya yo tendría que manejar las presiones que me indique la misma ficha técnica del fabricante, cuando ya son equipos especiales, como lo menciono. ¿Ok? Ese método que menciono de los gastos probables se le conoce como método de Hunter. Aquí en Perú trabajamos con el método de Hunter modificado. En Colombia, por ejemplo, trabajan también con un método de Hunter modificado. En Venezuela, igual, en la parte, a ver si, Bolivia también trabaja con un método de Hunter modificado. En México también trabajan con un método de Hunter modificado, pero cada normativa les da de ahí el nombre de método de Hunter modificado, hay una alternativa de uso de Hunter para cada uno de los países y todas son diferentes. El principio es el mismo, ¿no? Le va castigando los caudales para que no se acumulen todos directamente, ¿no? Se contempla la probabilidad de uso, pero la forma de aplicar el método es diferente en cada uno de esos países. Otro método también común que podemos encontrar en Ecuador o Chile, por ejemplo, es el método de los coeficientes de simultaneidad. Lo menciono nada más por si les interesa profundizar, pero comúnmente en la mayoría de países latinoamericanos se trabaja con el método de Hunter. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un inodoro con fluxómetro? ¿Me adivino el valor de la presión? ¿Cómo puedo hacer? Busco la ficha técnica. Entonces, la ficha me dice, mira, si trabajas con estos modelos o los comunes, requieres una presión mínima de funcionamiento de 10 kilogramos centímetro cuadrado. Es decir, o mejor dicho, 1 kilogramo centímetro cuadrado. Es decir, lo multiplico por 10 y ya tengo metro de columna de agua. 10 metros de columna de agua. Y también tiene presiones máximas, hasta 60 metros de columna de agua. Y es más, hay aparatos que te demandan como mínimo 20 metros de columna de agua para su funcionamiento. Entonces, ya que se queda corto, pues lo que me dice la normativa de 2 metros de columna de agua, ¿no? Voy a tener que necesitar 20. En algunos puede que sea incluso hasta 25 metros de columna de agua. Ya, eso me lo dirá la ficha técnica de fabricante. Ahora, para hacer el trazo de las tuberías, que no vamos a entrar pues mucho en detalle, nosotros asignamos ciertos diámetros mínimos de alimentación. Por lo general en viviendas, a los ramales que alimentan lavatorios, inodoros, duchas, le manejamos con media pulgada. Pero si yo tengo equipos especiales, tengo que ver lo que me recomienda el propio equipo. Aquí me dice que tengo que alimentar con una tubería de pulgada y cuarto.
¿ok? Entonces ya no voy a colocar yo media, tengo que colocar tubería por vía de cuarto. ¿Por qué? Por el propio funcionamiento de este aparato, equipo, que ya no tiene un tanquecito como el típico inodoro con tanque que almacena el agua y la descarga. Aquí simplemente es descarga directa, por eso es que necesito alta presión y también necesito alto caudal. ¿Y cómo proveo alto caudal? Con un diámetro más grande, por vía de cuarto. ¿Ok? Entonces así tengo que buscar, según el aparato que me encuentre, qué requerimiento va a tener y satisfacer eso, tanto con presión y con los diámetros que tengo que manejar. Entonces, esos métodos de las unidades Hunter o unidades de gasto, ¿no? Del método Hunter, se enfoca con estas tablitas. Todas estas tablas, toda esta información está en la norma IS 010 que mencionamos al inicio, del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Así como nosotros estábamos pensando inicialmente, ¿no? Buscar la ficha técnica de cada aparato, buscar su caudal y acumularlos, no hacemos eso. Vamos a esta tabla y buscamos el aparato que nosotros tengamos en cuenta. Un inodoro con tanque, por ejemplo, un lavatorio y una ducha. Luego, ¿qué hago? Dependiendo si estoy diseñando sistema de agua fría y agua caliente, me voy a estas dos columnas. Profe, no, en mi edificación solo tengo una red de agua fría, nada más. Y en las duchas tengo una ducha eléctrica, por lo tanto, solo requiero de agua fría. Ah, entonces voy a total. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tengo que asignar para un inodoro con tanque? Tres. ¿Tres qué? Unidades de gasto, tres unidades Hunter, tres unidades mueble. Hay diferentes nomenclaturas que podemos manejar, cada uno dependiendo de la normativa. ¿No? Nosotros comúnmente hablamos de unidades de gasto o unidades Hunter. Entonces, tres unidades Hunter, tres unidades de gasto. Lavatorio, una unidad de gasto y ducha, dos unidades de gasto. ¿Y qué hago con eso? Eso sí lo acumulo, ¿no? Entonces, si yo tengo mi red que estoy planteando y estoy alimentando acá a mi ducha, a mi inodoro, a mi lavatorio, ¿no? Ducha, inodoro y lavatorio. Entonces, a cada uno, a cada punto, ya no le asignaré caudal propiamente dicho, le asigno esos pesos, esas unidades Hunter. Entonces, a mi ducha, dos unidades Hunter. A mi inodoro, tres unidades Hunter. Y a mi lavatorio, una unidad Hunter. ¿Y qué hago con eso? Con eso sí lo acumulo. ¿Ok? Entonces, este tramo se mantiene constante ese valor hasta llegar acá a este punto. En este punto se encuentra con los tres que vienen de acá. Entonces, 2 más 3 5. Ese continúa por aquí. Viene uno por acá. Uno más 5 6. ¿6 qué? Unidades Hunter o unidades de gasto. Y como me doy cuenta, cada ramal, ¿no? Cada tramo, esto se define como tramo ramal, ¿no? Porciones de tuberías, cada ramal ya tiene sus unidades Hunter. ¿Ok? Entonces, yo tengo un ramal que tiene 6 unidades Hunter, que es el que abastece a todo ese baño. Ahora quiero diseñarlo, profe. Yo le he asignado a esto un diámetro de 3/4. Profe, ¿con qué criterio lo has hecho? No importa el criterio, en realidad hay tablas que nos dan esas recomendaciones de cómo ir dando los diámetros. Yo lo puedo manejar a mi criterio también. Al fin y al cabo, ¿cómo me doy cuenta que esté bien o mal? Verificando las velocidades, ¿no? Entonces, yo le he dado 3/4 de pulgada, profe, pero yo necesito el caudal para aplicar la ecuación de continuidad. Entonces, ¿cómo voy a ir el caudal si estoy trabajando con unidades de Hunter? No, recuerdo, 6 unidades Hunter. ¿Ok? Entonces la normativa también me da una tabla para esas unidades Hunter, en este caso 6 unidades Hunter, convertirlo a caudal. Caudal en litros por segundo. Entonces, acá hay un tema, tanque o válvula, ¿no? Entonces, básicamente, y esto me puedo ir, digamos, a tomarlo en cuenta en función de la normativa mexicana, en México también trabajan con unidades Hunter mencionado, ¿no? Y tienen una tabla muy similar a esta, solo que acá le colocan sin fluxómetro y acá le colocan con fluxómetro, que es mucho más entendible. Profe, en mi red yo no tengo ni un solo aparato con fluxómetro, ni especial, ni nada por el estilo. ¿Qué hago? Me voy a la columna de tanque. Profe, ¿esto tanque significa que es abastecido con tanque elevado? No. ¿No? O sea, no lo confundamos con eso. Con fluxómetro, profe, en mi red tengo bastantes aparatos simples, pero hay un par de fluxómetros. ¿Qué hago? Me voy a la columna de válvula. ¿Ok? De esa forma lo puedo entender. Entonces, como estamos haciendo un baño sencillo, no hay nada de eso. Bueno, entonces busco 6 unidades Hunter, voy a aparatos con tanque y tengo 0,25. Entonces, 6 unidades Hunter equivalen a un caudal de 0,25. ¿Qué dijimos? Litros sobre segundo. Y este es el caudal que yo utilizaré para diseñar ese tramo que transporta 6 unidades Hunter o 0,25 litros por segundo. De esa forma, ¿qué estoy yendo? Mi caudal de bombeo. ¿Por qué? Supongamos que voy a alimentar solamente ese baño, ¿no? 3 puntos de salida, ya cuantifiqué todo ello. Acá está mi caudal que es 0,25 litros por segundo. Y acá tendrá mi bomba. Entonces, ¿cuál será mi caudal de bombeo? El caudal del ramal que sale directamente de la bomba y abastece a los puntos de salida. Ese será mi caudal de bombeo. Profe, ¿qué pasa si quiero bombear agua a dos baños? O sea, a dos de estas redes. Multiplico esto por 2 y ya tengo 0,5 litros por segundo. No, no es recomendable hacer eso. ¿Por qué? Si yo tengo dos baños, baño uno y tengo un baño 2 y voy a alimentar a esos dos baños,
Cada uno demanda 6 unidades Hunter, lo hicimos hace un momento el análisis, ¿no? Acá también serían 6 unidades Hunter. Por tanto, este tramo principal tendría que transportar 12 unidades Hunter. Aquí estaría mi bomba, ¿ok? Entonces, esto lo tengo que convertir a caudal para hacer el caudal de bombeo. Busco 12 y es 0,38. Por eso indico que no hay que acumular directamente caudales. Lo que sí podemos acumular son las unidades Hunter, porque acá yo saqué 0,5 y en realidad lo que tengo que mandar es 0,38. Profe, ¿y por qué no crece proporcionalmente? Porque justamente los caudales no se acumulan directamente en este método. En este método lo que se acumulan son sus unidades Hunter. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de unidades Hunter se entiende que sí hay más aparatos. Por lo tanto, yo tendría que considerar cierto consumo mayor en caudal, pero no de forma completamente proporcional. Me estoy dando cuenta que para 2 baños son 0,38 litros por segundo. Y para alimentar un baño yo necesito 0,25, ¿no? Entonces no se suma directamente. ¿Ya? Con eso llamamos nosotros el caudal de bombeo. ¿Listo? Entonces ya tengo caudal de bombeo, ya puedo verificar velocidades, ya sé cuál es la velocidad mínima y velocidad máxima dependiendo de los diámetros. Ya estoy de cierta forma dimensionando también una red de distribución para calcular el sistema de bombeo. Pero otro paso importante mencionábamos que era calcular las pérdidas de carga. Entonces yo tengo que tomar eso en cuenta. Para calcular pérdidas de carga hay diferentes metodologías, hay nomogramas, abacos, tablas, la fórmula de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, Farber-Perhasian, en este caso que vamos a sacar en la imagen, Flaman, Blasius, N tipo de fórmulas, ¿ok? Y pues en realidad nosotros tendríamos que ir a la normativa y ver qué nos recomienda. Aquí en Perú la norma IS 010 para instalaciones sanitarias y edificaciones no nos da una fórmula específica para el cálculo de pérdidas de carga, ¿ok? No lo dice. Ahora, si por ahí, pues no sé, en la universidad nos enseñaron que se utiliza Hasen, pues ¿de dónde? Pues no, o sea, normativamente no se está mostrando. Ahora, alguien dirá, pues no, pero en la parte de, no sé, diseño de líneas de conducción de la norma de ya de infraestructura urbana, de obras de saneamiento, sí encontramos que te dice utiliza una fórmula racional o en caso de utilizar Hazen-Williams, y de ahí todos se han agarrado para diseñar cualquier sistema hidráulico con Hazen-Williams. Pero teóricamente o a nivel académico, pues no, de la forma más lógica, racional de diseñarlo, Hazen-Williams tiene ciertas restricciones, ¿no? En edificaciones nosotros manejamos transporte de agua fría y caliente. Hazen-Williams no puede manejarse temperaturas que estén por encima o por debajo de 15 grados centígrados. Las velocidades que maneja Hazen-Williams son hasta 3 metros por segundo, no más. Y además de eso, los diámetros con los cuales ha sido obtenida esa ecuación son diámetros de 2 pulgadas a más. ¿Listo? Entonces, en instalaciones sanitarias nosotros encontramos diámetros de tubería de media pulgada, 3 cuartos, 1 pulgada, pulgada y media, pulgada y cuarto, hasta 2 pulgadas, pero las menores a 2 pulgadas son bastante comunes y Hazen Williams las podemos utilizar a partir de 2, o sea, mayores a 2 pulgadas. Entonces no debería utilizarse esa ecuación, ¿ok? Hay fórmulas que son empíricas, que son igual de fáciles que utilizar de Hazen Williams, ¿no? ¿Por qué utilizamos Hazen? Porque es fácil de utilizar. Hay una fórmula que es mucho mejor, que es Darcy-Weisbach, pero muchas veces no se prefiere porque hay que utilizar el diagrama de Moody o la ecuación de Kohler, entonces prefieren no utilizarla, aunque es lo más recomendable, ¿no? Si nosotros utilizamos software de simulación hidráulica para poder calcular las pérdidas de carga, dimensionar sistemas de bombeo, hacer diferentes escenarios, la mayoría de software trabaja con Darcy, ¿ok? Y cuando queremos hacer verificaciones manuales y yo trabajo con la ecuación de Hazen-Williams, pues voy a estar un poquito alejado de lo que me va a optar o me va a dar, me va a arrojar ese simulador. En cambio, si yo hago mis cálculos manuales con Darcy-Weisbach y uso mi simulador hidráulico para poder calcular todo un sistema mucho más grande, voy a obtener resultados bastante similares. ¿Ok? Entonces yo personalmente trabajo con esta de acá, ¿no? Con agua fría y para agua caliente. ¿Por qué? Porque las pérdidas de carga varían con la temperatura, por simplemente considerar el parámetro del fluido conocido como viscosidad dinámica, ¿no? La viscosidad cambia con la temperatura. Y dijimos que la primera razón fundamental para calcular pérdida de carga o por qué hay pérdidas de carga es por la fricción, por el rozamiento. Entonces la viscosidad está directamente relacionada con ese parámetro. Si cambia eso con la temperatura, hay más o menos pérdida de carga. Y vemos que para agua fría hay más pérdida de carga y para agua caliente hay menos pérdida de carga. La fórmula empírica que contempla esos efectos es la fórmula de Fire-Whipple y está reglamentado. En Chile se trabaja según esta norma y esta misma normativa te dice que debes utilizar para diámetros incluso menores o iguales a 4 pulgadas con estas ecuaciones. Y si tienes diámetros mayores a 4, recién podrías trabajar con Hazen-Williams. Eso está reglamentado en Chile y es bastante exigente eso dentro del reglamento en lo que respecta a los dimensionamientos. ¿Ok? Entonces, es muy buena el uso de esta fórmula con fórmula empírica, que es bastante sencillo de utilizar porque solamente me pide caudal y diámetro, nada más. ¿Ok? Entonces podemos trabajar con esta.
esta fórmula para calcular esas pérdidas de carga. Ahora, dentro de lo que respecta a este cálculo que vimos acá, lo que nosotros vamos a obtener es que el valor de J es la pérdida de carga unitaria en la tubería. Eso significa que a esto todavía le tengo que multiplicar por la longitud de tubería para recién hallar la pérdida de carga propiamente dicha, en metros de columna de agua. ¿Ok? ¿Y cómo hay esta longitud? Fácil, profe, lo miden en el plano. Sí, pero hay algo más que tenemos que tomar en cuenta, que es la longitud equivalente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en mis trazos, que ahorita vamos a ver un plano, yo no solo voy a encontrar pues tubo recto, ¿no? Voy a encontrar accesorios como T's, codos, válvulas, reducciones, ¿no? Este tipo de cosas que vamos a encontrar en el recorrido. Entonces, esto que mencionábamos, los cambios de dirección, las reducciones, todo ello, genera también pérdida de carga. Hay tres métodos que están contemplados en la mayoría de normativas, lastimosamente en la nuestra no se menciona, pero hay tres métodos para contemplar la influencia de las longitudes, bueno, de los accesorios en las pérdidas de carga. El primer método es el método cinético. El segundo método es el método de longitudes equivalentes, que es el que más comúnmente se utiliza. Y el tercer método es el método simplificado. Tiene ciertas restricciones, pero básicamente te dice, lo que mide tu longitud de tubería propiamente dicha, multiplícalo por 1,2 y eso será la longitud total. Así de fácil. Pero hay ciertas restricciones que tenemos que aplicar. ¿Ok? Comúnmente nosotros trabajamos con esta. ¿Qué implica? Vamos por acá y medimos, ¿no? Medimos todas las longitudes del recorrido que se está haciendo la tubería, ¿no? A eso se le llamará longitud de tubería propiamente dicha, pero eso hay que aumentar una longitud equivalente para hallar la longitud total. ¿Y de dónde sale la longitud equivalente? Por cada accesorio. Yo tengo que identificar el tipo del accesorio, tengo que identificar de qué diámetro es y hallar esa longitud equivalente. Por ejemplo, un codo de 90 grados de 1 pulgada. ¿Cuál es la longitud equivalente? 0,7. Entonces, la longitud equivalente de ese codo de 90 grados, ¿no? Codo 90 grados de 1 pulgada será 0,7 metros de tubería. ¿Ok? Entonces, con esto yo me voy aquí a esta parte de la longitud equivalente y diré, bueno, ¿cuántos codos tengo? Profe, tengo uno. Ah, ya, 0,7 metros. Y lo tendré que sumar con la T. Entonces buscaré también una T, ¿no? Este paso directo, por ejemplo, será 0,5. Pero tengo dos T's, ah, ya, por 2. ¿No? Entonces, ¿cuánto tengo? Bueno, 0,5 por 2 es 1, más 0,7, 1,7 metros, más la longitud de tubería que yo ya he medido todos estos valores, no sé, serán 10 metros. Entonces tendré longitud total. La sumatoria será 11,7 metros. Eso será mi longitud total. ¿Ok? Y con esto recién voy y lo multiplico a la pérdida de carga unitaria que calculamos aquí. Y ya con eso tengo la pérdida total. Bien. Entonces, ¿qué hice? Calculé mis caudales, ¿no? Ya hemos visto con qué metodología se hace todo ese tema. Verificamos velocidades con los diámetros. Entonces también tengo mis diámetros. Con ese diámetro y esos caudales calculé la pérdida de carga conjuntamente con la longitud de tubería. Entonces también tengo la pérdida de carga. A esto le tengo que sumar la diferencia de nivel y le tengo que sumar la presión de salida. Esta presión de salida que me dice como mínimo la normativa hemos visto 2 metros de columna de agua. Este HG, ¿qué es? Si yo tengo que bombear agua de un nivel, digamos acá está mi bomba, hacia un punto de salida, yo voy a restar esta cota final, ¿no? Menos esta cota inicial. La diferencia de esa cota se le llama altura geométrica. Nada más. Ok, ahora, en el sentido del flujo, si el sentido del flujo va acá, pues la cota inicial será la de abajo y la cota final la de arriba. Si el sentido del flujo va hacia abajo, pues será al revés. Ok, eso es lo importante, pero de esa forma llamamos la altura geométrica. Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema de bombeo tiene que contemplar la sumatoria de las pérdidas de carga, la diferencia de nivel y una presión de salida. Entonces, la bomba tiene que trabajar a toda esta presión y eso se le conoce como altura dinámica total, ¿no? Entonces ya rápidamente hemos visto todos los conceptos que se necesitan para poder calcular esa altura dinámica total y también calcular ese caudal de bombeo. Y finalmente tenemos esos dos valores que hacemos. Potencia estará definida, caudal de bombeo, altura dinámica total, entre una eficiencia hidráulica. Y con eso hallamos nuestra potencia hidráulica. Como en realidad la bomba es un conjunto motor-bomba, entonces tenemos una potencia eléctrica también, que será la potencia hidráulica entre una eficiencia eléctrica. Esto lo redondeamos a múltiplos de un HP, por ejemplo, y encontraremos una potencia teórica, ¿no? Esa es la idea, ese es el principio. ¿Listo? Ahora, lo recomendable, ¿ok? Nosotros podemos determinar una potencia teórica, sí, pero estamos sujetos a lo que comercialmente vamos a encontrar, ¿no? Es como cuando hacemos el dimensionamiento de una tubería simple.
Nosotros podemos hallar que una tubería, pues, según mis cálculos teóricos, yo necesito 95,73 milímetros. Voy al mercado y no encuentro 100 milímetros. ¿Qué hago? Pues tengo que adaptarlo a un parámetro comercial. Lo mismo pasa con la bomba. Yo puede que requiera 1,18 HPs, pero comercialmente no voy a encontrarlo así. Encuentro 1 y 1,5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar en cuenta el equipo de mayor capacidad. ¿Listo? Entonces pasa lo mismo acá pues con la bomba, ¿no? Cuando nosotros vemos la potencia teórica, por más que la redondeamos, lo recomendable es siempre irnos con los datos de caudal de bombeo y altura dinámica total para la elección de la bomba comercial. ¿Ok? Entonces yo tengo que irme por acá y primero identificar. Profe, mi caudal de bombeo yo lo llevo en litros por segundo y la altura dinámica total está en metros. ¿Ok? Entonces tengo que darme cuenta, primero, cuando vaya a buscar en la ficha técnica, si es que las unidades que yo tengo me sirven directamente. Aquí me pide el caudal en litro por minuto. Yo no lo tengo así. Me pide en metro cúbico por hora. Tampoco lo tengo así. En galón por minuto. Tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Transformar. ¿No? Y tengo que fijarme bien de esto porque a veces cometemos el error de simplemente encontrar aquí la escala y yo busco el valor directamente de mi caudal, ¿no? Sin darme cuenta que las unidades no son homogéneas ni nada por el estilo. Hay que tener cuidado de eso. Lo mismo pasa con la altura. Acá está la altura en metros, ¿no? Y por este lado tengo la altura en pies, por ejemplo, ¿no? O me lo dará en pascales, un P6. Cada catálogo puede ser un tanto diferente, entonces tengo que verificar eso. La idea es que yo ubique mi caudal, trazo una línea vertical, ubico mi altura dinámica total, trazo una línea horizontal, y del punto de intersección que yo encuentre en la curva, ¿no? Yo voy a escoger la curva característica superior, la mayor a esa, ¿no? Que sería, a ver qué color le pongo acá, naranja, digamos, este de aquí. Esta curva está por encima de ese punto. ¿Por qué no escojo la de abajo? Porque la curva representa los puntos de operación de la bomba, ¿no? En los cuales a determinado caudal, la bomba va a hacer que ese caudal suba a cierta altura que está manejada por esa curva. Entonces, si yo escojo la curva inferior, para el caudal que yo he marcado aquí, la altura máxima que va a soportar o va a elevar la bomba será una menor a la cual yo necesitaba. Entonces, simplemente el agua no va a llegar a donde yo necesito. Tengo que escoger una mayor. ¿Qué pasa cuando escojo la mayor? La altura que voy a encontrar va a ser mayor a la que necesito. Eso está perfectamente bien, pues, ¿no? Si yo necesito como mínimo cierto requerimiento y me dan un poco más, está perfecto. ¿Ok? Entonces, buscando aquí, me dice la curva 1,10, yo me voy por ahí, el mismo catálogo también tiene su tabla, voy aquí 1,10 y resulta que yo necesito una bomba de 1,5 HPs. ¿Ok? Y teóricamente puede haber calculado 1,18 o lo que sea. Entonces ya sé que comercialmente necesito una 1,5. Bien, ahora, lo que mencionábamos del sistema de bombeo es que los podemos encontrar de diferentes maneras, ¿no? Cisterna, bomba, tanque elevado, o cisterna con tanque hidroneumático directamente a los puntos de salida, o una cisterna con sistema de presión constante hacia los puntos de salida de la red de distribución, ¿no? Entonces, también en algunos casos nosotros requerimos calcular ese volumen del tanque hidroneumático. ¿Ok? En realidad para eso hay todo un proceso racional de dimensionamiento. Nuestra norma IS 010 tampoco nos da lineamientos al respecto, pero hay criterios que podemos encontrar para su dimensionamiento más racional, como menciono, en normativa ecuatoriana NEC 11, capítulo 16, o lo podemos encontrar en el RENIS. Así, RENIS, ¿ok? Esta es normativa ecuatoriana, como menciono, y esta es normativa boliviana. Bien, ahí podemos encontrar de cierta forma fórmulas, criterios de diseño de sistemas de tanque hidroneumático. ¿Por qué? Hay una pequeña diferencia del sistema de tanque hidroneumático con el sistema de presión constante, además del volumen de tanque neumático que yo requiera. Los sistemas con tanque neumático trabajan con un rango de presión. Como vemos aquí, trabaja con rango de 20-40 psi, 25-45, 30-50. ¿Por qué? Porque el tanque se llena con la presión que le va a dar la bomba. O sea, yo tengo una bomba y un tanque neumático. La bomba, de la cual tengo que calcular su potencia, como ya la vimos, yo voy a darle agua, voy a ir llenándole el tanque a cierta presión, hasta llegar a una presión máxima. ¿Ok? Presión máxima. ¿Listo? Entonces, ese tanque aeroneumático se llenará hasta esa presión máxima y ahora es el tanque el que va a dotar de agua a la edificación, ya no la bomba. Es el tanque el que abastece hacia la salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como va abasteciendo, se va bajando por el nivel de agua, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que llegará a una presión mínima. Ahora, se supone que esta presión mínima, ¿cuál es el requerimiento que tenemos que manejar? Altura dinámica total. Eso pasa en un tanque hidroneumático.
la altura dinámica total que yo calcule tendrá que ser como mínimo la presión mínima. ¿Ok? Entonces, al máximo, bueno, ya podré subir. ¿Cuánto se sube? Por lo general, el aumento, el incremento es de 20 psi. ¿Ok? Entonces, la presión máxima, si mi altura dinámica total son 20 psi, ¿cuánto será? 40 psi la presión máxima. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con un sistema de tanque hidroneumático? La presión en la red es variable, ¿no? Varía entre 20 y 40. Según vayan habiendo más consumos, la presión va a ir bajando, ¿no? Y nuevamente cuando se llega al mínimo, cuando el nivel mínimo de agua esté ahí con la presión mínima, ¿qué pasa? La bomba agarra, vuelve a llenar el tanque hidroneumático hasta llevarlo a la presión máxima. Se apaga la bomba y otra vez entra en funcionamiento sobre el tanque, abastece el punto de salida hasta bajar a la presión mínima y ese es el ciclo. Entonces la bomba trabaja para llenar completamente el tanque hidroneumático y se apaga. Esa es su función. Y es el tanque hidroneumático el que abastece a la edificación. ¿Ok? Entonces, ahora, profe, ¿dónde entra tallar el sistema de presión constante? Este tanque hidroneumático tiene cierta limitación, por así decirlo, ya que como el tanque hidroneumático abastece a la edificación directamente, si la edificación demanda más caudal, el tanque hidroneumático tiene que compensar ese caudal. Por lo tanto, a mayor caudal, mayor volumen de tanque hidroneumático. Y si demanda más volumen, va a llegar un punto en el cual el volumen de tanque hidroneumático probablemente sea incluso más grande que la propia cisterna, ¿no? Entonces, no sería muy conveniente que yo tenga dos volúmenes de almacenamiento, que tenga que comprar todos los tanques hidroneumáticos necesarios para poder cumplir con ese volumen, porque el caudal es demasiado elevado. Entonces, cuando el caudal es demasiado elevado, ya no es conveniente utilizar un tanque neumático. Que tengo que trabajar con un sistema de presión constante, en el cual ya trabajo con más bombas, y por lo general pues son bombas centrífugas y multietapa, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias. Ahora, profe, ¿y cómo sé cuánto ya me tengo que ir por un presión constante y no un tanque hidroneumático? Algunos catálogos ya lo restringen a este caudal, ¿no? 6 7 litros por segundo. Entonces, si demando más, me voy por un sistema de presión constante. Ahora, no siempre es así, porque como indico que acá hay ratios de presión, probablemente yo pueda requerir presiones más elevadas, ¿no? Entonces, también ya no es muy común ver presiones por encima de los 85 psi en tanques hidroneumáticos. Entonces, manejo un sistema de presión constante. En realidad es un tanto relativo. ¿Y cómo funciona esta tabla? ¿No? Esta tabla te la da una marca conocida como Hidrostal, aquí en Perú. Entonces nosotros tenemos que buscar el caudal, que ya sabemos cómo calcularlo, ¿no? Trazamos una línea horizontal y tenemos que buscar el rango de presión que necesitemos. Calculo mi altura dinámica total y eso yo lo puedo mandar a la presión mínima, ¿no? Esta presión mínima estará, pues, es el primer número del ratio, ¿no? De si es 40-60, la presión mínima obviamente será 40, pues, ¿no? La presión más baja. Hago un cruce y el punto que encuentra, así como en la curva de la bomba, igualito, me voy a dar cuenta aquí que estoy en esta zona, ¿no? Por acá. ¿Y esa zona a qué código le corresponde? Este código. ¿Y cómo se lee? Acá tengo, necesito un tanque, necesito una bomba, el tanque tiene que ser de 32 galones, el modelo de bomba, bueno, obviamente como es esta tabla es de una marca, te orienta, te dirige el diseño a sus propios equipos, ¿no? Entonces por eso indico que es necesario mejor contemplar un diseño más racional que te permita pues, coger cualquier equipo comercialmente disponible, ¿no? Y aquí te dice pues la bomba, ¿no? Necesitas una bomba de un HP, ¿no? Profe, y si necesito más presión y más caudal, ¿no? ¿Qué necesitas? Dos tanques hidroneumáticos de 119 galones y una bomba de 3 HPs, ¿no? Así ya te va mencionando este pequeño catálogo. ¿Ok? Y bueno, en función a ello, ya vimos que en realidad lo que nosotros más tenemos que analizar, como indicaba, es el caudal de bombeo y la altura dinámica total. Nos estamos dando cuenta que con eso, pues le hacemos el dimensionamiento de las propias bombas, ¿no? Podemos calcular incluso este volumen de tanque aeroneumático. Podemos realizar en realidad cualquier tipo de diseño de un sistema de bombeo, de cualquier forma, ¿no? Si quiero hacerlo para un sistema de agua blanda es el mismo criterio, si luego para un sistema de riego el mismo criterio, solamente que en riego sí tengo que acumular los caudales nominales que se necesiten, ¿no? Porque ya no hay probabilidad de uso, ahí son consumos en simultáneo propiamente dicho, entonces puedo fijar turnos de riego en cosas, pero sí analizo la cantidad de salidas necesarias, ¿no? En sistemas de agua contra incendio es un tanto similar, ¿no? Pero tenemos que calcular pues, las presiones también de cada rociador y de cada rociador. Hay diferentes metodologías también para ello, ¿no? Entonces, igual, eso es parte del cálculo de caudal de bombeo, ¿no? Pero todo se centra en caudal de bombeo y altura dinámica total. Entonces, como resumen, para escoger el sistema más conveniente, no siempre yo voy a requerir
de manejar un tanque hidroneumático, o no siempre yo voy a requerir un sistema de presión constante, o no siempre yo también diré, pues para no complicarme con esos diseños, propongo un tanque elevado nada más. ¿Por qué? Porque si yo manejo un tanque elevado y en el último nivel estoy colocando, pues no sé, ese nivel será de oficina, si estoy colocando inodoros con fluxómetro, el tanque elevado no va a poder abastecerse para que funcionen adecuadamente los tanques, o mejor dicho, los inodoros con fluxómetro. ¿Por qué? Porque el fluxómetro demanda como mínimo 10 metros de columna de agua. Y el tanque elevado tendría yo que colocarlo para cumplir al menos con ese requerimiento, despreciando pérdidas de carga a 10 metros por encima de ese punto de salida, ¿no? Y no es muy común ver un tanque elevado que esté 10 metros por encima del techo del último nivel, ¿no? Es un tanto descabellada esa idea, ¿ok? Entonces, ahí es donde justamente nosotros requerimos de contemplar otro tipo de metodologías con respecto al sistema de bombeo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dato hay que tomar en cuenta? Presión del agua, ya mencionamos ello, ¿no? La red de distribución nos da cierta presión de agua que es variable. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la presión mínima. ¿Por qué la presión mínima? Porque como se supone que vamos a tomar en cuenta esta presión de agua para hacer el diseño de estratificación, si contemplamos que esta presión es necesaria para ya nosotros no contemplar ni siquiera un sistema de bombeo, ni tanque elevado, nada por el estilo, puedo proponer un sistema directo. Entonces, la idea es que cuando yo verifique el diseño, con la presión mínima se satisfaga todos los requerimientos. Entonces, si con la presión mínima se satisface todo, no va a haber ningún problema con las demás presiones que vayan a llegar, que serán mayores, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Ahora, la presión de agua también restringe el hecho de que yo coloque solo tanque elevado. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como vemos acá en la imagen, el tanque elevado nunca se va a llenar, porque está por debajo del nivel de agua del reservorio. Entonces, no solo puedo contemplar tanque elevado. ¿Qué tengo que hacer acá? Cisterna, almaceno de agua y bombeo, ¿no? Ahí justamente yo voy a darme cuenta cuándo se necesita o no un sistema de bombeo y de qué tipo. La continuidad de servicio también ya lo mencionamos. Yo puedo tener muy buena presión, pero si no hay continuidad de servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues yo no voy a colocar un sistema directo. Yo necesito sí o sí almacenar agua para compensar las horas o días que no tenga de servicio. La edificación también es importante, claro, porque está relacionada con la presión de agua en la red. La presión podrá ser 15 metros de columna de agua, pero mi edificación es de 20 niveles, ¿no? ¿Qué pasa? Simplemente el agua no llegará al último o los últimos niveles, ¿no? Así de fácil. Y el requerimiento del cliente, que es lo que mencionaba, ¿no? O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? La edificación se encuentra por debajo del nivel del reservorio, entonces yo puedo colocarle el tanque elevado y ya está, terminó mi diseño. Pero ¿qué pasa? El cliente requiere un hidromasaje en la parte de abajo, ¿no? Requiere el uso de una ducha española o tipo cabina, requiere el uso de un inodoro con fluxómetro, ¿no? En el tipo de aparatos que ya demandan mucha presión y simplemente un tanque elevado no va a poder dar ese servicio. Entonces es importante el requerimiento que te mande arquitectura, ¿no? Porque en la arquitectura ya te piden pues todos esos puntos de salida que pueden ser un tanto demandantes, ¿ya? Entonces lo importante es tener mucho en cuenta los criterios que hemos mencionado aquí, ¿ok? E incluso para el cálculo ya hemos mencionado también unas cositas por allá, ¿no? Entonces eso es importante lo que respecta al dimensionamiento de todo sistema de bombeo. ¿Listo? Y vamos a culminar aquí con nuestro webinar. Si hubiera alguna consulta, por ahí me lo mencionan por el chat para ver si, para darle respuesta a las consultas. O en todo caso, dar pase ya a nuestra compañera moderadora para que pueda continuar con la dinámica de este webinar. A ver, por ahí un minutito a ver si hay alguna consulta. A ver, Sócrates por acá me dice, veremos estando contradicción. En lo que respecta al curso de elaboración de planos, muchas veces no se contempla porque casi ni importancia le dan a la parte de instalaciones, ¿no? Pero sí podríamos mencionarlo. De hecho, yo también menciono parte de instalaciones de gas, HVAC, todo ello, ¿no? Pero obviamente esto sí es importante, ¿no? Se ven algunos conceptos, parte normativa, en cosas, pero no se enfoca en el diseño, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos, estamos viendo la parte, o vamos a ver parte de arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, probablemente un poco de gas y la parte de HVAC. Entonces, si nosotros nos enfocáramos en la parte del diseño, pues es un mundo, no solamente va contra incendios, en verdad, los temas son tan grandes que podríamos manejar hasta un diplomado de 300 horas de capacitación y aún así nos quedamos cortos, ¿no? Porque es bastante la información que se maneja en FPA 13, 14. Tenemos que contemplar la 25. Hay diferentes criterios que tenemos que tomar en cuenta y referencias normativas. Es todo un mundo vago contra incendios nada más, ¿no? Entonces,
Sí se puede ver la parte de lo que respecta pues, a distribución de rociadores, ¿no? Las áreas de cobertura, espaciamiento, distancia de muros, ciertas cosas, pero no mucho en realidad, ¿no? Y igual en la parte de estructuras tampoco es que vamos a hacer un análisis, igual, ¿no? O sea, no es tanto así. Veremos parte de predimensionamiento, algunos criterios básicos que tenemos que tomar en cuenta conjuntamente con lo que vamos plasmando en el CAD, ¿no? En realidad, el tema de elaboración de planos está un tanto más orientado al uso del CAD con ciertos criterios que obviamente vamos a mencionar para poder hacer la elaboración de los planos, ¿no? Por acá, a ver, si ya tan grabación. Sí, tengo entendido que la grabación se comparte por el grupo. Creo que hay un grupo de WhatsApp del webinar, por ahí se va a compartir la grabación y también la diapositiva, tengo entendido, ¿no? En el sistema de tanque aeronáutico y su dispositivo eléctrico de control del sistema, sí, ¿no? Manejamos presostatos, tenemos manómetros que justamente realizan por la lectura de las presiones, ¿no? Ante una caída de presión que va a pasar, el sistema pues va a actuar, ¿no? En los sistemas de presión constante también es así. ¿Listo? Eso es lo que eres. Ya, listo. Muchas gracias, Sócrates. Bien, estimados, si no hubiera ninguna consultita por ahí, a ver, por a veces saben hacer preguntas por privado. No, no hay ninguna otra por acá. Bien, espero que haya podido contribuir al menos de alguna manera en el tema que estábamos mencionando. La idea siempre es revisar normativa y por eso mencioné también normativas extranjeras, ¿no? Ya que nuestra norma, al menos en instalaciones sanitarias, así como en estructuras también a veces recurrimos a CI 318, en cosas, o en acero también recurrimos a normativa extranjera. En instalaciones también pasa lo mismo, ¿no? Entonces es importante contemplar esas referencias porque al fin y al cabo nos ayudan a tener un mejor criterio de dimensionamiento. En el proceso de elaboración de planos, por ejemplo, el RENISDA que les mencioné les da bastantes detalles de lo que respecta a instrucciones de manifold, colocaciones en los shafts, por ejemplo, las distribuciones de medidores de agua, cómo podríamos colocar cuando hay varios medidores, en qué parte, todos esos detalles te da mucho esa normativa, que es de Bolivia en realidad. Bien, entonces ahí para que lo puedan revisar y pues si no hay nada de consulta más, creo que ya no. Vamos a culminar aquí con el webinar. Muchas gracias a todos por la atención y será conmigo hasta una nueva oportunidad o en el caso de que nos veamos en el curso. Bien, muchas gracias a todos nuevamente y muy buenas noches. Doy pase a la señorita moderadora. Gracias. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Agradecemos también haber compartido sus conocimientos, haber compartido con los chicos el día de hoy. Y en todo caso ya yo me quedo con ellos y vamos a empezar el día de hoy con nuestras dinámicas. Sí, voy a compartir mi pantallita. A ver un momento, voy a compartir mi pantallita. Voy a ir compartiendo mi pantallita y vamos a empezar con nuestras dos dinámicas del día de hoy. ¿Listo? ¿Listo, chicos? El día de hoy tenemos dos dinámicas full. Así que para poder empezar, vamos a empezar con nuestra primera dinámica, la cual contamos con un 50% de descuento por tiempo limitado. Vamos a tener ahí por ahí unos 10 minutitos para que se puedan inscribir a nuestro curso con el 50% de descuento en nuestra inversión general. Listo, tenemos nuestra inversión general en cuestión de soles, 360 soles, y en cuestión de dólares, 109 dólares, pero con este descuento, descuenta sobre el 50%, 180 a soles y en cuestión de dólares, 55 dólares. Ahí les voy a pasar el link y vamos a empezar con nuestra primera dinámica. ¿Listo, chicos? A ver, vamos a empezar con nuestra primera dinámica del 50% de descuento. ¿Listo? A ver, vamos a empezar con nuestra primera dinámica, chicos. Vamos a empezar con nuestra primera dinámica. A ver, un momentito por ahí. Un momentito, vamos a empezar con nuestra primera dinámica. Ahí estamos con un poquito de problemas aquí, pero en un segundito vuelvo a compartir pantalla. A ver, vamos a empezar. A ver. Vamos a empezar con nuestra primera dinámica, chicos, para que ustedes puedan inscribirse en nuestro curso especializado. Sí, abrimos aquí a compartir nuestro link para que ustedes puedan ser parte de este descuentazo, chicos. A ver, por allí vamos a activar nuestro temario. Listo, ahora sí vamos a nuevamente compartir pantallita porque ahí se nos estaba, se nos estaba yendo, chicos. Vamos a ir a compartir pantallita. ¿Listo? Ahora sí, chicos, vamos a compartir el link de nuestra primera dinámica. Ahí teníamos un pequeño
Ahí está. Ya lo enviamos. Vamos a iniciar con nuestro cronómetro. Vamos a hablar un poquito sobre nuestro curso especializado. Nuestro curso especializado del día de hoy es elaboración de planos con AutoCAD e introducción a la metodología BIM. Inicia este viernes 9 de enero. Vamos a conversar un poquito sobre el curso en lo que estamos ya compartiendo el link de nuestra primera dinámica. Recordemos que es del 50% de descuento en obviamente nuestra inversión general de 360 soles. Bajamos el 50% a 180 soles y en cuestión de dólares, $109 a $55. Listo, chicos, vamos a hablar sobre la metodología de este curso. Hablamos de esa metodología 100% virtual, lo cual te permite a ti tomar nuestras clases desde cualquier parte del Perú, cualquier parte del mundo, chicos. Aquí ustedes van a poder comunicarse, poder tener nuestras clases en vivo 100% por el Zoom y allí podrán visualizarlas. También recordarles que tenemos 30 horas, las cuales se van a dividir totalmente en 10 sesiones y tenemos el inicio, ya ha sido mencionado, el día 9 de enero. También que tenemos una frecuencia de horario de lunes, miércoles y viernes, y este horario es matutino de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. También nuestros módulos son 10 módulos, los cuales están ahí divididos totalmente con el contenido de clase. Chicos, también mencionarles que al matricularte en la modalidad avanzada, ustedes van a tener el acceso completamente a las grabaciones, al material de clase, el aula virtual, todos los accesos van a poderlos brindar allí. Aquí también comentarles que debido a que GESConvial cuenta como un centro de entrenamiento, cuenta como centro de entrenamiento de Autodesk, contamos con este cursito con 2 certificaciones internacionales a nombre de Autodesk. Listo, aquí por ahí estamos viendo un poquito de los módulos, un poquito de ahí del contenido de que vamos a llevar dentro de las sesiones. Asimismo, recordarles que el docente que ha brindado el webinar del día de hoy, el docente Brian Pérez Guamaní, va a ser nuestro docente a cargo del curso. Sí, él ha brindado el día de hoy todo su conocimiento, ha brindado todo lo respectivo al webinar. Listo, chicos, por ahí recordarles que la modalidad avanzada incluye obviamente nuestras clases 100% en vivo por medio de la plataforma del Zoom, acceso a nuestras grabaciones, al material que comparta el docente. Recordarles también que al tener nuestras clases 100% en vivo, si tú tienes alguna consulta, alguna duda, algo que necesites pasmar con el docente, lo vas a poder ahí totalmente, alguna duda, algo, consultar, estar 100% en comunicación, todo ello va a poder ser realizado mediante nuestras sesiones 100% virtuales y 100% en vivo. También recordarles, chicos, que nuestra certificación a nombre de GESConvial cuenta con un QR de verificación, lo cual te permite acceder a tu certificación por medio de cualquier dispositivo móvil. Por aquí estamos, obviamente, recordarles que tenemos activa ahorita la dinámica del 50% de 360 soles, pasamos a 180 soles y recordarles, chicos, mantenernos en sala porque ya viene el gran sorteo de las 3 semibecas, chicos. Ahí está, vamos por aquí. Listo, por aquí un poquito de los ejemplos de cómo va a ser la certificación y también tenemos obviamente nuestra aval al nombre del Colegio de Ingenieros y lo cual cuenta con una inversión opcional de 35 soles o $10. Ahí por ahí tenemos ahí nuestra página virtual, ahí tenemos para poder ingresar, ahí voy a presentarles un pequeño videito para que ustedes puedan ver y puedan chequear nuestro cursito especializado. En la industria de la construcción, la precisión y la eficiencia en la elaboración de planos son indispensables para una ejecución exitosa. Contar con habilidades en AutoCAD y BIM te permitirá adaptarte a las nuevas exigencias del sector y mejorar tu desempeño profesional. Con nuestro curso de Elaboración de planos con AutoCAD e Introducción a la metodología BIM, aprenderás a desarrollar planos de distintas especialidades con alta precisión y eficiencia. Aquí dominarás la creación y gestión de planos en AutoCAD optimizando capas, escalas y simbología. La representación gráfica en 2D y 3D de los planos para una mejor visualización y presentación. La integración de la metodología BIM para mejorar la colaboración y el flujo de trabajo en proyectos de construcción. Desarrolla habilidades clave para la nueva era digital en construcción. Aprende AutoCAD y BIM para optimizar el diseño y ejecución de proyectos. Inscríbete ahora y potencia tu desarrollo profesional. Listo, chicos, ya habiendo visto nuestro video ahí un poco informativo, vamos a ir compartiendo
nuestro link del sorteo de las 13 mi becas. Ahí vamos a compartir nuestro link para que ustedes puedan ser parte de este gran sorteo. ¿Listo? Recordamos que todavía tenemos activo nuestros descuentos de 50% y vamos a colocar link del sorteo. Ahí está, chicos. Vamos a colocar ahí el link del sorteo para que puedan ser parte de estas 13 mi becas. Ahí está. Ahí vamos colocando el link para que ustedes puedan inscribirse y ser parte. Ahí vamos a los chicos que están participando por medio del Facebook. Vamos aquí a acomodar sus nombrecitos. Mientras todavía tenemos un tiempo adicional. Vamos a cerrar los datos personales de los chicos. Ahí vamos a cerrar los datos personales. Y vamos a empezar con nuestro sorteito. Vamos a empezar primero ordenando los nombrecitos para poder empezar con nuestro sorteo, chicos. A ver, ahí vamos a acomodar ahí. Vamos a acomodar los nombrecitos de los chicos. Y ahí está, vamos aquí. Ahí está. Ahí vamos a colocar, vamos a ordenar los nombres y les damos chance a los chicos que se puedan inscribir en el sorteo de las 3 semibecas. Aquí están los chicos que están participando por medio del Facebook. Así que nos toca aquí a los chicos que están participando por medio del sorteito del día de hoy. Vamos aquí a cerrar los datos personales. Vamos aquí a acomodar. Uy, vamos aquí a acomodar, a cerrar datos personales, chicos. Y vamos a ordenar los nombrecitos de por aquí. Vamos a acomodar aquí. Vamos a acomodar aquí los nombres. Listo. Listo, vamos a acomodar aquí los nombres para poder empezar el día de hoy. Aquí se ha cometido un pequeño error. Vamos aquí, chicos, a ver cómo vamos. Por ahí todavía falta inscribirse en el sorteito. Vamos a dar un espacio de tiempo para que ustedes puedan incluirse en este gran sorteo de las 13 mi becas. A ver, ¿a quiénes tenemos por aquí en el, en el chat? Por aquí, a ver. Listo, tenemos a... Uy, listo, tenemos a Franco, tenemos a Godofredo, tenemos a Vladimir. Vamos a acomodar aquí los nombres de los chicos. Vamos a acomodar aquí. Concatenar. Listo, vamos a acomodar aquí los nombres de todos los que están participando el día de hoy. Listo, listo, listo. Vamos aquí a colocar el nombrecito y ya. A ver, allí y listo. Ahora sí. Vamos a ver, Fiorella ha sido la última. Todavía tenemos ahí un minutito para poder participar, chicos. Recordemos que tenemos activo el 50% de descuento a nuestro curso especializado, chicos. Recordarles algunas de nuestras indicaciones iniciales. El certificado de este webinar es 100% gratuito y va a estar siendo compartido el día de mañana en el transcurso del día. También, chicos, recordarse siempre renombrar con nombres y apellidos completos para poder realizar sus certificados de manera óptima. Chicos, nuestra grabación del día de hoy va a ser compartida el día de mañana en el transcurso del día, igualmente por nuestro WhatsApp del webinar y también estará colgado en nuestra aula virtual para que ustedes puedan ahí repasar algunas cosillas que pueden haber visto con el docente el día de hoy. Por ahí tenemos todavía chicos que se están escribiendo. Muy bien, chicos, todavía tenemos unos segunditos adicionales para poder empezar nuestro sorteo del día de hoy. Sí, a ver, por ahí veo un mensajito en el WhatsApp, Se volvió borroso. A ver, chicos, ven en mi pantalla por ahí, me comentan, mi pantalla se ve correctamente. Sí, por ahí me comentan que no se ve correctamente. Me comentan en todo caso, chicos. Ahí está Vladimir, está Felipe, está Tomás, está Fiorella, está Willington. Ahí están, chicos.
Ahí todavía tenemos unos segunditos adicionales para poder ser parte de este gran sorteo de las 13 becas al curso de elaboración de planos con AutoCAD e introducción a la metodología BIM. Listo, chicos. A ver, por acá, vamos aquí. Vamos aquí a acomodar. Por aquí, chicos. ¡Listo! Se cumplió nuestro plazo del día de hoy. Ok, ahora sí mejoró. Quizá por ahí la conexión. Listo, chicos, por ahí tenemos a alguien más que está participando por medio del Facebook. Genial, chicos, ahí activos todos. Muy bien. Ahí ya terminamos el tiempo. Ahora vamos a empezar con nuestro gran sorteito de las 3 semibecas. Ahora sí, chicos, por ahí alguien me comenta por el chat si es que ya se inscribió, si es que alguien falta, le puedo dar un minutito adicional así. Un minutito para poderse inscribir. Ahí, chicos, por el chat me comentan si es que necesitan un minutito adicional. Listo, vamos a volver a compartir. Por ahí me comenta el área académica que mi pantalla se está viendo un poco borrosa. Sí, sí. Vamos a volver a compartir, chicos, para empezar con nuestro sorteito de las 3 semibecas. A ver, vamos a volver a compartir la pantallita. Ahí está. Listo. Ahí estamos volviendo a compartir nuestra pantallita. A ver, chicos, por el chat me comentan si es que no falta nadie más, ¿verdad? Todos estamos dentro del sorteo de las 13 becas el día de hoy. Sí, vamos a proceder a cerrar nuestros. Uy, por ahí tenemos un adicional. Falto yo. Muy bien. Eliseo, te voy a dar un minutito adicional para que puedas inscribirte en el sorteito. Ahí vuelvo a compartir el link. Ahí está. Vuelvo a compartir el link. Ya lo envié. Voy a darte un minutito adicional, así flash, 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 para poder empezar ya el sorteo. A ver cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos. Un minutito. Un minutito y empezamos, chicos. Ahí estamos dándole un chance para que ya nos comentó por medio del chat del Zoom. Listo, chicos, recordarles que vamos a estar compartiendo el día de mañana la grabación de este webinar para que ustedes puedan tenerlo ahí dentro de nuestro WhatsApp. Vamos a estarlo compartiendo y también va a estar subiendo en nuestra aula virtual. Listo, chicos, recordarles que nuestro cursito de elaboración de planos con AutoCAD e Introducción a la Metodología BIM empieza este viernes 9 de enero y recomendarles siempre que al incluirse en la modalidad avanzada ustedes van a tener todos los accesos necesarios a nuestro curso especializado 100% virtual. Van a tener acceso a las grabaciones, al material que comparte el docente y todo ello, chicos. ¿Listo? Ahí cómo vamos. Ahí cómo vamos, chicos, por ahí me comentan por el chat del Zoom. Ya estamos con el tiempo justito. Estamos con el tiempo justito. Uy, listo, listo. Ya estamos con el tiempo justito, chicos. Ahí tenemos a Eliseo, Andrés. Muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Está siendo parte del gran sorteo. Por ahí no veo a Eliseo que nos mencionó por el chat del Zoom que necesitaba ahí el espacio. A ver, chicos, para poder empezar este gran sorteo. Recordarles que al matricularse en la modalidad avanzada van a tener todos los beneficios mencionados el día de hoy. Las grabaciones, el material que comparte el docente y obviamente todas las clases en vivo, 100% por medio de eso. Sí, 100% en vivo y virtuales. Por ahí, chicos, nadie más necesita chance. Vamos dando inicio al sorteo. Voy cerrando los formularios, chicos. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Voy cerrando los formularios. Sí, ¿cómo vamos, chicos? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, no hay nadie más que me comente por el chat del Zoom que necesite inscribirse, ¿verdad? Vamos a proceder a cerrar nuestro formulario. Listo, chicos, por ahí no hay nadie en el chat del Zoom. Vamos a proceder a cerrar nuestro formulario. Listo, vamos a cerrar nuestro formulario, ya que no por ahí no hemos dado ahí respuesta, chicos. Vamos ahí a cerrar y vamos a empezar nuestro gran sorteo.
Listo. Ahí tenemos a nuestros participantes por medio del Facebook. Voy a dejar un momentito de compartir mi pantalla y en estos momentos la vuelvo a activar. A ver, vamos aquí a cerrar para poder compartir nuestra pantallita. Listo. A ver. Vamos ahí a compartir nuestra pantalla. Listo. Listo, chicos. Ahí estamos. Vamos ahí a colocar a los chicos que están participando por medio del Facebook y vamos a colocar a los chicos que ya se inscribieron por nuestro formulario del sorteo. Ahí está, chicos. Vamos a empezar. Mucha suerte para todos y vamos a empezar nuestro sorteo el día de hoy. Listo, William. William es nuestro primer ganador. Vamos a tomar apunte del nombre de William. Listo, por aquí está William. Vamos a colocar aquí su nombre para que mañana en el transcurso del día el área académica se esté comunicando con él y brindándole su beneficio. Listo, vamos a colocar aquí a William, el nombrecito de William y vamos a seguir con nuestro gran sorteo. Todavía quedan dos oportunidades, así que todavía tenemos chance, chicos. Aquí vamos a eliminar el nombre de William, vamos aquí a darle una mezclada y mucha suerte para los chicos que todavía siguen. Luis Fernando es nuestro segundo ganador. Vamos aquí a tomar apunte del nombre de Luis Fernando. Muy bien, muchas felicidades, Luis Fernando. Vamos aquí a colocar su nombrecito para que mañana en el transcurso del día se comuniquen con él, el área académica. Listo, vamos aquí a borrar el nombre de Luis Fernando. Todavía queda una oportunidad, chicos. Todavía hay una oportunidad para que ustedes sean ganadores de una semibeca. A ver, vamos a ver quién tiene la suerte el día de hoy. Fiorella es nuestra última ganadora. Vamos aquí a tomar apunte del nombre de Fiorella. Y eso han sido nuestros tres ganadores por el día de hoy, chicos. A ver, por aquí, vamos aquí a cerrar y vamos a volver a dar inicio aquí. Listo, chicos, agradecemos su participación el día de hoy y agradecemos mucho siempre por estar pendiente de nuestras actividades por parte de GESCOMPIEL. Recordad siempre estar muy pendientes porque todavía vienen webinars, aperturas de curso y muchas cosas interesantes las cuales ustedes van a poder visualizar. Muchas gracias por participar el día de hoy y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches.